comento que esta mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues presentó y entregó obviamente al Congreso de la Unión el documento de los precriterios generales de política económica, que es justamente pues un documento que detalla las estimaciones que tiene la dependencia y que realiza sobre las condiciones de las principales variables macroeconómicas, así como de las finanzas públicas del país. Para hablar a detalle de lo que se presentó justo en la mañana, está en esta tarde Amin Vera, quien es el director de análisis económico de Black Wall Street Capital México, para que nos dé pues los pormenores y los puntos de vista. Se cortó la llamada, vamos a recuperarlo en breves minutos. Y como le decía, bueno, la Secretaría de Hacienda presentó estos precriterios que tienen que ver con la estimación del crecimiento económico, también tiene que ver con la estimación para la deuda y bueno, por el otro lado tiene que ver también con la inversión en infraestructura. Ya tenemos de regreso a Amin Vera. ¿Cómo estás, Amin? Bienvenido, gracias por estar con nosotros, tomar la llamada para Negocios en Imagen. Buenas tardes. Hola, Sofía, buenas tardes. Pues, como siempre, un gusto. No, hombre, Muchas gracias. al contrario a ti. Bueno, en principio de cuentas, vámonos, digamos que por puntos sobre estos precriterios. ¿Cuál, desde tu punto de vista, es lo más relevante que, bueno, todo obviamente, pero lo más relevante de lo que presentó hoy el secretario Arturo Herrera? Bueno, lo que todo mundo, la mayoría de los medios están viendo, porque pues es la variable que todo mundo utiliza para realmente ver si vamos bien o no, es el pronóstico de PIB, de crecimiento de PIB Sí. que tienen para este año, que es de alrededor de 5.5%. Pero bueno, allá adentro hay muchas otras variables que a lo mejor no son taquilleras, como puede ser, por ejemplo, el precio de la mezcla o la inflación que Eso. esperan para el próximo año. Pero en general creo que sí, el pronóstico de PIB es lo más relevante que presenta la Secretaría. De hecho, lo que se manejaba es que mejoró su perspectiva de crecimiento económico el secretario de Hacienda en este balance. Sí, de hecho hay ahí un rebote importante y digo, tuvimos la oportunidad de revisar varios de los documentos que ha estado presentando Hacienda, no nomás ahorita, de un rato ya para atrás. Y en general creo el comentario que estamos mandando a nuestros clientes es que estamos como ante muchas de las estrategias que ha presentado la actual administración federal, en el caso de una proyección que es bastante optimista, tal vez demasiado optimista, y que está tomando por sentadas algunas condiciones que en este momento no son del todo seguras. Pero de que es alcanzable, bueno, pareciera que la proyección es alcanzable este año. De hecho, el propio secretario manejaba pues que va a mejorar este panorama, obviamente, pues viene de la mano también con los proyectos que pueda presentar justamente y realizar Estados Unidos y también referente a los ingresos tributarios. ¿Tú cómo ves esta parte? Porque bueno, también está prevista esta reforma tributaria que no tardarán en presentar justamente la Secretaría de Hacienda. Sí, bueno, por un lado, evidentemente, en este caso la Secretaría de Hacienda está tomando en cuenta o está descontando que Estados Unidos va a tener una recuperación muy rápida, lo Ujú. cual es factible debido a que por lo menos de aquel lado sí se está llevando a cabo una campaña de vacunación de forma eficiente, pues que aquí no se está haciendo, y estamos viendo que sí hay una reactivación importante en Estados Unidos. Ahora, la Secretaría de Hacienda está tomando o está también descontando que la economía de México se va a poder encadenar a ese crecimiento. Y lo que hemos estado viendo desde hace meses, desde que empezó todo este asunto del coronavirus, es que solamente algunos sectores específicos de la economía mexicana parecen tener la capacidad de encadenarse al sistema productivo gringo. Estamos viendo, los datos del INEGI así lo muestran, que sobre todo la parte de exportación y de maquila, las grandes empresas que tienen programas IMEX que exportan hacia el mercado estadounidense, pues esas van a tratar de ser el motor de la recuperación económica y de este 5.5% que plantean. Pero otras empresas o otros sectores que históricamente han sido un motor de la economía mexicana, estoy pensando sobre todo en minería y en construcción, Ujú. no han ni de lejos mostrado un repunte similar. Por eso, pues
vamos, en términos llanos, el secretario Herrera y la administración le está apostando todo su resto a que el sector manufacturero nos va a volver a sacar de la barranca, como pasó ya en 1994. Pero ahora con esta incertidumbre que se siente, obviamente se percibe con respecto a estas iniciativas de modificar la industria eléctrica ahora con esta ley de hidrocarburos, esto obviamente podría afectar esas estimaciones que están presentando de una mejoría en el PIB. Ah, por supuesto. De hecho, si uno se observa los flujos de capital que ha captado México como receptor neto del exterior, han estado cayendo y cayendo y cayendo y cayendo cada bimestre desde hace ya casi 2 años. De hecho, es muy marcado, pues que empezó esta administración y dirán lo que quieran, pero los datos no mienten, la inversión extranjera ha salido porque cada mes o cada 2 semanas tenemos una noticia de este estilo, como que cuando no fue lo de Constellation Brands, fue lo del aeropuerto de Texcoco, o es lo de la reforma eléctrica, o es una propuesta para regular las comisiones de los bancos, o es lo que se les ocurrió en esas 2 semanas. Entonces, por supuesto, este pronóstico está sujeto a que no vaya a haber mucho más ruido de ese lado, pero vamos, esa pareciera ser como la especialidad de esta administración. Prometen mucho, cumplen poco, y lo poco que cumplen está sujeto a que el exterior les ayude, porque en el mercado interno México ha perdido muchísima competitividad y ahorita le están tirando a que el rebote económico en Estados Unidos va a ser más grande que la pérdida de competitividad que provocan este tipo de propuestas como las que mencionas. Y ahí viene ese problema, ¿no? Porque ya hoy justamente en Estados Unidos volvieron a hacer un llamado de atención al gobierno mexicano, pues de las afectaciones que vendrían justamente a los inversionistas que tienen su capital justamente en estos sectores energéticos en nuestro país, y que de aprobarse estas nuevas leyes, pues se verán seriamente afectados, y no solamente eso, sino que habrá una avalancha gigantesca seguramente pues de amparos, de controversias, incluso internacionales. Entonces, bueno, pues no se ve muy bien el panorama justamente para nuestro país. No, y no solamente es Estados Unidos, obviamente Estados Unidos por ser el más grande es el que más capta la atención, pero no hay que perder de cuenta que también Canadá ha hecho reclamos fuertes acerca de este tipo de propuestas. Al final, yo creo que un momento definitorio en el que se va a saber realmente si estos pronósticos son adecuados o no, va a ser después de la elección del 6 de junio. Nosotros estamos descontando que Morena va a obtener una mayoría en el Congreso, pero en la medida en la que se acerque a la mayoría absoluta, podríamos ver efectos fuertes sobre la inversión, y eso el gran público lo va a poder ver en el tipo de cambio. Si el tipo de cambio, el dólar, se dispara después de la elección, bueno, pues por ahí sabemos para dónde va, ¿no? Por supuesto. Ahora hay un punto que tocó sobre la inversión en infraestructura, pero hay muchos proyectos que no siguen su curso más que los que está trabajando el gobierno federal. ¿Tú crees ahí que puede haber un repunte justamente en este sector? No, se ve realmente muy difícil. De hecho, hemos estado siguiendo uno de los indicadores que más hemos seguido, es la encuesta mensual del sector constructor, sí, que hace el INEGI mes a mes, y ahí, híjole, la perspectiva es de veras mala, pues, o sea, son contracciones anuales de 10-20% y a veces hasta más. Y lo que platicaba con otros colegas hace algunos días, este gobierno ha impulsado proyectos muy grandes de infraestructura, o por lo menos con mucho gasto, ya si muy grandes o no es otra discusión. El aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. En otras circunstancias, esa inversión pública por sí misma debería de reactivar el sector construcción y debería de verse cierto dinamismo en el ramo. Y no, estamos muy por debajo de lo que teníamos hace un año y muy por debajo de cualquier otra medición. Entonces, eso te da una idea de que, pues bueno, esta administración no es tal vez la más eficiente al momento de convertir esa inversión en realmente una actividad productiva. Totalmente, Amin. Pues bueno, yo quiero agradecerte que hayas compartido estos comentarios para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Negocios en Imagen. No, al contrario, Sofía, un gusto. Igualmente, Amin, ten buena tarde. Hasta luego.